En la carta al ángel de la iglesia en Éfeso, se alaba a la iglesia por su apego a las doctrinas fundamentales, pero se le reprende por su falta de amor y se le desafía a arrepentirse y a volver al elevado nivel espiritual del principio. Pero, ¿qué fue lo que llevó a la iglesia de Éfeso a alejarse de su propósito? De ello estaremos comentando a continuación. Algunos piensan que el ángel de la iglesia no es un ángel guardián o el dirigente de la congregación, sino su espíritu característico. Si consideramos que Éfeso era la ciudad más importante de Asia proconsular, parece apropiado que la primera de las cartas se enviara a esta población, situada en la desembocadura del río Cástor, en un golfo del mar Egeo. La ciudad floreció como un importante centro comercial y de exportaciones de la provincia de Asia. El viajero que llegaba a Éfeso procedente de Roma se encontraba con una magnífica avenida de más de 15 metros de anchura y delimitada por hileras de columnas que iban desde el puerto hasta el centro de la ciudad. Éfeso formaba parte del reino de Pérgamo, que Átalo III legó a Roma en el 133 a.C. En la época del Nuevo Testamento había crecido hasta alcanzar una población de más de 250.000 habitantes. Su importancia mercantil se acrecentaba por el hecho de que en la ciudad convergían tres grandes rutas comerciales. Aunque Éfeso no era la capital oficial de Asia, era no obstante una ciudad de gran importancia política. Puesto que era una ciudad libre, Roma le había concedido el derecho de autogobierno. Cumplía también la función de ciudad judicial, en la que el gobernador romano celebraba con regularidad importantes juicios y administraba la justicia. La ciudad estaba orgullosa de su importante estadio, su mercado y su teatro. Este último se construyó en la ladera occidental del monte Pion, mirando hacia el puerto, y tenía una capacidad para 25.000 personas. En Éfeso, el culto imperial contaba con promotores muy activos. Se construyeron templos dedicados a los emperadores Claudio, Adriano y Severo. No obstante, la atracción religiosa era el templo de Artemisa, Diana en latín, una de las 7 maravillas del mundo. Sus dimensiones eran 4 veces mayores que las del Partenón y estaba adornado por la obra de numerosos e importantes artistas. Tras el incendio devastador que sufrió en el año 356 a.C. y que destruyó el primer templo, este fue reconstruido por el arquitecto Dinócrates, que más adelante construiría la ciudad de Alejandría. Artemisa era originalmente una diosa anatolia de la fertilidad. Sin embargo, bajo la influencia de la cultura griega, se había convertido en el objeto de un culto religioso muy difundido. Es probable que la fe cristiana hubiese llegado a Éfeso con Aquila y Priscila hacia el año 52 después de Cristo, cuando Pablo, procedente de Corintos, les dejó allí camino de Antioquía. En su siguiente viaje misionero, el apóstol se quedó en Éfeso durante más de 2 años. Y algún tiempo más adelante, Timoteo estuvo ministrando en la ciudad. Sin embargo, es el apóstol Juan quien se relaciona más estrechamente con la iglesia de la ciudad. Puesto que es aquel que anda entre las iglesias, Cristo está en condiciones de decir: yo conozco tus obras. Las obras que Cristo conoce no son tanto las acciones individuales, sino la forma de vida en general. Los dos conceptos que siguen, fatiga y perseverancia, nos ofrecen los aspectos activos y pasivos de este estilo de vida. Los efesios se habían esforzado al punto del agotamiento y habían soportado con paciencia la hostilidad de una sociedad que se oponía a sus metas y esfuerzos. No obstante, una buena parte de los problemas de la iglesia procedía de personas que pretendían situarse dentro de la comunidad de los creyentes. Cristo habla de ellas como los malos. Eran personas que se autodenominaban apóstoles, los cuales sin embargo eran falsos. La importancia de Éfeso en el mundo antiguo y su crucial ubicación en la ruta comercial entre Roma y Oriente la convertía en una residencia ideal para los farsantes itinerantes. El problema era especialmente importante
en las zonas predominantemente gentiles, donde era más difícil instruir a los nuevos convertidos en el trasfondo del Antiguo Testamento, y estos podían malinterpretar fácilmente la terminología cristiana. Los falsos apóstoles que se mencionan se han identificado de distintos modos, como judaizantes procedentes de Jerusalén, nicolaitas o cualquier otra clase de apóstoles que reivindicaban una posición por encima de los responsables locales. Jesús advirtió a sus seguidores acerca de los falsos profetas que se presentaban con apariencia de oveja, pero que interiormente eran lobos rapaces. En su despedida, Pablo había dicho a los ancianos de Éfeso: «Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño». El mensaje a la iglesia de Éfeso que encontramos en el libro de Apocalipsis confirma la exactitud de su predicción. El contexto sugiere que sus autoproclamados apóstoles eran más contradictorios con ciertos dogmas que legalistas. En la iglesia primitiva se insistía permanentemente en la necesidad de poner a prueba la doctrina y los consejos. Jesús dejó el sencillo y práctico criterio: por sus frutos los conoceréis. Los efesios habían tomado en serio este consejo, probaron a aquellos que se llamaban apóstoles y descubrieron no tan solo que estaban engañados, sino que eran engañadores. Eran falsantes porque al ser probados no dieron la talla de lo que pretendían ser. Toda virtud lleva dentro de sí la semilla de su propia destrucción. Parece probable que el deseo de una sana enseñanza y sus consecuentes medidas para excluir a los impostores hubiera creado un clima de sospecha dentro de la comunidad de los creyentes que había sofocado el amor. Lamentablemente, la historia de la iglesia cristiana nos ofrece demasiados ejemplos de un celo profano en la búsqueda de la verdad. Las buenas obras y la sana doctrina no pueden sustituir la rica relación de amor recíproco que comparten aquellos que experimentan por primera vez el amor redentor de Dios. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Esta expresión incluye tanto el amor a Dios como el amor a la humanidad en general. Pero según parece, aquí se refiere principalmente al que los convertidos de Éfeso habían tenido el uno por el otro. Las palabras de Jeremías son especialmente instructivas al respecto. Dios se dirige al Israel apóstata por medio del profeta con estas palabras: «De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada». El enfriamiento del amor a Dios produce inevitablemente el deterioro de las relaciones armónicas dentro de la iglesia. Jesús dijo con claridad: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros». El amor hacia otros creyentes era la peculiar enseñanza del discipulado cristiano. Sin embargo, en Éfeso, el celo contra la herejía y la intensa participación en las buenas obras que acompañan a la fe habían propiciado el enfriamiento del primer brote de amor que había surgido hacia Dios y hacia los otros. Se hace un llamamiento a la iglesia para que recuerde los días pasados en que el amor abundaba en la congregación. La memoria puede ser una poderosa fuerza para propiciar la vuelta a una relación más satisfactoria. El primer amor se presenta como una elevada posición de la que la iglesia había caído. Recordar las relaciones de amor que disfrutaban en otro tiempo y poner fin a vuestra forma de vida actual. Las obras que habían hecho al principio procedían de una inicial respuesta de amor. El amor de que habla Juan no es una afabilidad carente de discernimiento, sino una actitud hacia los hermanos que se expresa en actos de amor. El arrepentimiento es un paso activo, un radical redireccionamiento de la propia vida. Si la iglesia no se arrepiente, Cristo vendrá y quitará su candelero de su lugar. No en vano Cristo anda entre sus iglesias. Sin amor, la congregación deja de ser una iglesia y su candelero será quitado. Un espíritu profético enviado por Cristo para iluminar a sus seguidores o el propio Espíritu de Cristo. En la actualidad nos encontramos con un sinnúmero de mensajes y mensajeros tanto en las redes sociales como en televisión. Pareciera que nuestra tendencia natural es mayormente a juzgar en vez de disponer gracia y amor para con los demás.
Con mucha frecuencia actuamos de esta forma dentro de nuestros círculos de vida, tanto con los creyentes como con los que no creen, siendo que Cristo nos ha llamado mayormente a expresar su amor a todos sin excepción. Cuidémonos de no tropezar como ocurría con la iglesia de Éfeso, transformándonos en supuestos justicieros espirituales, olvidando lo más importante. Gracias por haberte quedado hasta el final de este comentario. Si deseas, te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube o seguirnos por Instagram. Nos puedes encontrar por El Saber de Letras. Nuestro canal no está monetizado, así que tu inscripción es más bien un incentivo para seguir trabajando con la misma seriedad en nuestra Academia del Aire. El Saber de Letras. Adiós. Hasta pronto, adiós.